Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta clase del área de matemática. Gracias por estarnos apoyando, quedándote en casa a combatir a esta pandemia que azota al mundo entero. En esta oportunidad, en el área de matemática, vamos a observar el video relacionado a los primeros temas que dimos en la plataforma virtual para tratar de absolver algunas de las dudas que tengas y también yo poderte evaluar. Así que presta atención al video que luego regresaremos a la plataforma virtual para compartir algunos aprendizajes. Te pido que observes la siguiente imagen. Recuerda que estamos viviendo frente a una situación muy difícil, ¿verdad? Que es la enfermedad del COVID-19. Entonces, aquí te estoy mostrando una infografía sobre este tema. También quiero que observes que voy a subrayar algunas de las expresiones que están aquí en esta infografía. Mira, ahí tengo una. Por acá también, el coronavirus es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre alta, coronavirus. ¿No? Entonces, fíjate que he subrayado algunas de las expresiones, las voy a colocar acá en la siguiente parte del video. Coronavirus, el coronavirus es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre alta, lávate las manos con frecuencia, ¿no? Entonces, fíjate que tengo ahí diferentes tipos de expresiones. Al igual que cuando nos relacionamos con las personas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de expresiones que en matemática nos permite clasificarlas por sus características, ¿no? La lógica proposicional es la que nos ayuda a clasificar estas expresiones por sus características o por su valor de verdad. Fíjate que aquí tenemos un título, tenemos una pregunta, tenemos una oración imperativa, tenemos una oración declarativa, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a empezar el estudio de la lógica proposicional. Y vamos a estudiar primero qué es una proposición. Una proposición es una oración aseverativa de la que tiene sentido, es decir, que es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Es decir, yo tengo una expresión, si es verdadera o falsa, ya es una proposición. ¿Y qué es un enunciado? ¿No? Un enunciado cuando su valor de verdad o falsedad no puede ser establecida, o sea, no puedo decir si es verdadera o es falsa. Por ejemplo, regresemos a las expresiones anteriores. Si yo digo coronavirus, ¿podré decir es falsa o es verdadera? ¿Me está diciendo algo? La verdad. Entonces yo digo, es solo un enunciado. Ahora, en el siguiente caso dice, el coronavirus es una enfermedad que afecta las vías respiratorias. ¿Es verdad o es falso? Es verdad, entonces yo digo, es una proposición. La siguiente, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? ¿Me dice algo? ¿Es verdad o falso? Más bien me está preguntando, ¿no? Entonces es una oración interrogativa, entonces no es una proposición. Fiebre alta. ¿Me dice algo? Tampoco, ¿verdad? Es nada más un enunciado. Lávate las manos con frecuencia. ¿Puedo decir si es verdadero o falso? No, más bien me está dando una orden, ¿cierto? Entonces, no es una proposición, es una orden, solamente es un enunciado. Entonces, ya hemos visto lo que es una proposición y un enunciado. No, la proposición es cuando yo puedo definir si es verdadera o falsa, mientras que en el enunciado no. Cuando no son proposiciones, vamos a ver los diferentes tipos, ¿no? Que no son proposiciones, no se consideran proposiciones. En primer lugar, tenemos a las oraciones interrogativas. Vemos ahí algún ejemplo, ¿no? Oraciones interrogativas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo empezó usted a ver mal? ¿Cuánto cuestan esas gafas? ¿De quién es ese ropero? Etcétera. También tenemos a las oraciones exhortativas o imperativas, ¿no? Las órdenes, los mandatos. Cierra la puerta, vamos a comer, pon la mesa por favor, ¿no? Entonces tenemos ahí
También tenemos a las oraciones desiderativas y las exclamativas, ¿verdad? Los deseos. Ojalá no llueva mañana. Ojalá venga mi amigo a casa. Ojalá Papá Noel me traiga muchos regalos. Y las exclamativas. ¡Qué gracia me ha hecho tu chiste! ¡Qué susto me has dado! ¿Cuánto llueve hoy, no? Las exclamativas. También tenemos los títulos de las obras literarias, de las obras de teatro, ¿no? También no son proposiciones. Tenemos ahí algunos ejemplos, ¿no? Los refranes, los dichos, no son proposiciones, ¿no? Tenemos ahí algunos refranes, lo que no mata engorda, mejor solo que mal acompañado, etcétera, etcétera. Y también tenemos a las pseudoproposiciones. ¿Cuándo es una pseudoproposición? Cuando decimos, por ejemplo, el triángulo isósceles se ríe. Imagínate, ¿no? Eso no es una proposición, son pseudoproposiciones. Entonces acá voy a poner una lista para ir uno a uno viendo si es un enunciado o una proposición. Tú lo puedes ir haciendo ahí, ¿no? Ir adelantándome y vas corrigiendo. Y luego en la plataforma virtual yo te voy a poner otros ejemplos. El primero, París está en Inglaterra. ¿Qué será? ¿Enunciado o proposición? Muy bien, proposición, ¿verdad? ¡Qué calor! Enunciado, exclamativa, ¿no? Oración exclamativa. 2 es un número par, 2 es un número primo y 2 es par. Proposición. La nueva Constitución Política del Perú fue sancionada y promulgada por la Asamblea Constituyente en 1993. Proposición. ¿Quién es el dueño del carro? Enunciado, ¿no? Pregunta. A buen entendedor, pocas palabras. Refrán es un enunciado. Por fin llegó la primavera. Enunciado. Los números racionales son inteligentes. Eso es una pseudo proposición, ¿no? Un enunciado. Juan es bondadoso. Proposición. X más Y es igual a Y más X. Propiedad conmutativa. Verdadero, ¿verdad? Entonces es una proposición. X es un número par. Enunciado, no conozco el valor de X, o sea, no sé. Es un enunciado. Los electrones son partículas que se encuentran alrededor del núcleo del átomo. ¿Qué será? A ver, chicos. Proposición, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos visto algunos ejemplos para diferenciar cuándo es un enunciado o una proposición. Continuamos. Para hallar el valor de verdad de las proposiciones, ¿no? Solo existen dos valores posibles, que sea verdadero o que sea falso. Además, todas las proposiciones las vamos a denotar con letras minúsculas, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ¿no? Entonces, podemos utilizar letras minúsculas. Por ejemplo, 2 más 1 igual a 5. Es una proposición, pero es falsa, ¿verdad? Porque 2 más 1 no es 5. Entonces decimos que su valor de verdad es falso. Por ejemplo, la proposición P, 3 es divisor de 24. ¿3 es divisor de 24? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Entonces ponemos ahí P igual a verdadero. Siguiente proposición, Q. 12 es un número primo. ¿12 es un número primo? Falso, ¿verdad? Porque 12 es un número compuesto. Entonces ponemos Q, falso. Entonces las proposiciones solo tienen dos valores de verdad. O son verdadero o son falso. ¿Qué más hemos visto también? Las proposiciones simples. ¿Cuándo es una proposición simple, no? Dice, cuando expresa una sola idea, ¿no? Es decir, no tiene ningún nexo, ningún conector, llamémosle, ¿no? Así. El coronavirus es una enfermedad que afecta las vías respiratorias. Es una sola idea, no hay otra, ¿no? Mientras que la proposición compuesta o molecular está formada por una o más proposiciones simples, unidas por conectivos lógicos. Por ejemplo, ¿no?
Yo te he puesto ahí una expresión de rojito, dice, la enfermedad se llama coronavirus o COVID-19. ¿Cuántas proposiciones habrán ahí? Dos, ¿verdad? La enfermedad se llama coronavirus o podemos decir la enfermedad se llama COVID-19. Y está unido por un conector, que en ese caso es el conector O. Entonces, esa es una proposición compuesta o molecular. Ahora te presento a los diferentes tipos de conectores. Tenemos la negación, ¿no? Que tenemos ahí una línea curva, la conjunción, la disyunción débil o inclusiva, la disyunción fuerte, el condicional y el bicondicional. Entonces ahí te estoy representando, ¿no? Cómo se formaliza, cuál es su significado. Y lo que te he resaltado de color amarillo son las claves, que es lo que me gustaría que recuerdes. Por ejemplo, la negación cambia el valor. Por ejemplo, si es verdadero, lo negamos falso. Si es falso, lo negamos verdadero. Ahora, la conjunción, que viene a ser la y, solamente tengo que recordar verdadero y verdadero me da verdadero. En los demás casos, yo voy a colocar siempre falso. Hay que recordar solamente eso. Ahora vamos a la disyunción débil, que le llamamos también o. Falso o falso me da falso. En los demás casos va a ser verdadero. La disyunción fuerte, que en este caso me dice o está en un sitio o está en otro. Por ejemplo, María nació en Perú o Brasil. ¿Qué tipo de o sería? ¿Débil o fuerte? Fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede haber nacido en dos lugares a la vez, tiene que haber nacido en un solo lugar. Entonces, cuando tenemos esta situación, es una O fuerte, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es una O fuerte? Cuando no pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, la clave para la O fuerte o exclusiva es cuando yo tengo los iguales, me da falso. ¿Qué quiere decir? Verdadero o verdadero me da falso. Falso o falso también me da falso. Seguimos. Condicional. Si ocurre algo, entonces pasa otra cosa. Entonces, ¿cómo reconozco el condicional? Con una flechita. ¿Y cuál es su clave? Yo tengo verdadero, entonces falso, me va a dar falso. En los demás casos será verdadero. Y la bicondicional, sí, solo sí, lo reconozco con una flechita a ambos extremos, me dice que si yo tengo iguales, es decir, verdadero en sí, solo sí, verdadero, me va a dar verdadero. Y si yo tengo falso, sí, solo sí, falso, también me va a dar verdadero. Entonces yo te pido que recuerdes, por favor, esa columna que está de color amarillo, porque nos va a ayudar a resolver los problemas que te voy a presentar. Muy bien, entonces mira, ve. Si P es verdadero, Q es falso y R es verdadero, hallar el valor de verdad de los siguientes esquemas. Vamos con el primero. ¿Qué hago, Misaí? Reemplazo, ¿no? Los datos que me da el problema. Reemplazo a P, pongo verdadero, entonces Q, que es falso, bajo la O, Q es falso o negación de R, R es verdadero. Ahora, B entonces F, cierro paréntesis, o F o negación de verdadero es falso. Vamos a recordar las claves, ¿no? Vamos a decir que la negación, ¿no? La negación era el valor opuesto. Entonces, negación de verdadero, falso. Verdadero, entonces falso, que es la condicional, me da falso. Falso o falso me da falso, ¿no? Ahí estamos mirando la clave, estamos desarrollando los paréntesis. Falso o falso me da falso. Entonces, el valor de verdad de esa expresión es falso. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí lo tenemos. Reemplazamos
R verdadero, entonces negación de P, que sería negación de verdadero, o negación de Q, que sería negación de falso. Nos ayudamos de las claves. Acuérdate que la negación cambia al valor opuesto, verdadero, negación de verdadero falso o negación de falso verdadero. Resolvemos primero el paréntesis. Falso o verdadero. ¿Qué me dice la O? La O me dice falso o falso, me va a dar falso. En los demás casos, verdadero. Entonces aquí como yo tengo falso o verdadero, eso va a ser verdadero. Verdadero, entonces verdadero. ¿Qué me dice el implicador? Que verdadero, entonces falso, me da falso. En todos los demás casos sería verdadero. En el caso que yo tengo sería verdadero. Muy bien, chicos, entonces la clave está en recordar esa columna de color amarillo para poder resolver los problemas. Hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí estoy haciendo un recuento para poderlos evaluar y poder ir absolviendo algunas dudas que tengan. Hay que regresar a la plataforma virtual para responder algunas preguntas, evaluarlos, para que ustedes también me pregunten a mí sobre sus dudas. No se preocupen que poco a poco vamos a ir explicándoles todas las actividades que les hemos propuesto. Te agradezco una vez más y te pido por favor que te quedes en casa junto a tu familia. Nos vemos en la plataforma virtual. Gracias.